Bueno, muchas gracias. Yo me presento antes que nada. Soy Julián Torres Celeita, soy odontólogo colombiano de la Universidad Javeriana. Soy especialista en endodoncia de la Universidad Santo Tomás, de acá de Colombia también. Allí en la universidad soy docente de posgrado desde hace 10 años. Soy miembro activo de la Sociedad de Endodoncia Latinoamericana. Soy director científico de Dentools Academy y director científico de Dentools Colombia. Somos fabricantes de microscopios acá en Colombia. Entonces voy a iniciar mi presentación. Esta noche vamos a hablar de endodoncia digital, de la planificación a la ejecución, de todos los tratamientos que hemos venido realizando y se están llevando a cabo a través de la digitalización y la planificación en endodoncia. Quiero mostrarles un poquito antes de empezar dónde trabajo yo. Esta es la Universidad Santo Tomás en Colombia, en donde soy docente de posgrado. Este es nuestro centro de entrenamiento, que todos están súper bienvenidos acá en Colombia. En nuestro centro de entrenamiento trabajamos con los microscopios que fabricamos acá. Dictamos cursos de endodoncia guiada, cirugía guiada y una serie de cursos enfocados en la microscopía, en endodoncia y en odontología. Entonces, están todos súper bienvenidos. Este es mi consultorio. Aquí trabajo pues la mayor parte del tiempo cuando no estoy en la parte de la academia. Y pues todos los procedimientos que les voy a mostrar, que vamos a ver el día de hoy, los ejecuto en mi consultorio. Dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy, primero vamos a hablar un poco de flujo digital. Vamos a ver cuáles son los métodos de digitalización y diseño de las guías estáticas, que es lo que vamos a trabajar principalmente. Los usos de la navegación estática en endodoncia. Vamos a hablar un poquito también del autoimplante o el autotransplante, que es un tema que también nos concierne a los especialistas en endodoncia. Vamos a hablar de microcirugía guiada, de endodoncia guiada y la descripción pues de estas técnicas. Entonces, para dar inicio, el flujo digital, que es un tema que últimamente está sonando mucho en la odontología en general, son todos estos sistemas mediados por recursos digitales que tienen una finalidad y es optimizar nuestro trabajo clínico. Básicamente, el flujo digital y todos los sistemas de digitalización y planificación lo que hacen es mejorar esos procedimientos que nosotros ya hemos venido trabajando a lo largo de la historia, pero los hacen mucho más rápidos, más seguros para nuestros tratamientos, en donde está la digitalización, el diseño y la producción, es decir, cuando ya finalmente tenemos una guía quirúrgica completamente terminada, debe pasar por todos estos pasos anteriores para poderse realizar de manera adecuada. Las ventajas principales que tiene el trabajar con planificación digital principalmente está en la disminución de tiempos de procedimiento. Van a ser procedimientos mucho más rápidos, procedimientos más seguros para nuestro paciente. Vamos a tener la oportunidad de planificar nuestros tratamientos. Vamos a poder trabajar en un programa, en un computador, poder ejecutar estos tratamientos antes de llevarlos a la realidad, y eso va a hacer que nuestro tratamiento sea muchísimo más seguro. También vamos a tener tratamientos más predecibles y vamos a disminuir con esto los errores de procedimiento. Por ejemplo, en el caso de los conductos calcificados, uno de los principales riesgos que podemos tener cuando nosotros trabajamos de manera convencional es perforar un diente tratando de buscar o ubicar un conducto. Entonces, todos estos riesgos se van a ir disminuyendo o minimizando a través de la planificación digital. Vamos a tener diferentes fuentes para digitalizar las imágenes y con ellas diferentes archivos que se van a producir o a generar, que son los que vamos a trabajar en nuestro computador. Lo primero que debemos tener en cuenta es la digitalización fotográfica, es decir, nosotros debemos siempre que vayamos a ejecutar un tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, debemos tener a nuestro paciente de manera digital fotografiado, fotografías intraorales, fotografías extraorales, y esto nos va a ayudar también a poder
tener un antes y un después de nuestro paciente, y para nuestra historia clínica es indispensable tener todos estos registros fotográficos. También podemos tener microfotografías que son tomadas con el microscopio. Esto también nos ayuda a tener un mejor diagnóstico y a poder encontrar patologías que de pronto no podríamos percibir o observar a simple vista. Entonces es una herramienta súper importante en cualquier tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, poder tener la oportunidad de tomar fotografías, grabar a nuestro paciente a través de la magnificación del microscopio. También vamos a tener en cuenta la radiología digital, las radiografías panorámicas, que son el primer diagnóstico, el diagnóstico inicial para nuestro paciente, asimismo las radiografías periapicales, y esto nos va a dar un indicio de cuál es el tratamiento que vamos a seguir, si va a ser un tratamiento completamente digital guiado o un tratamiento convencional. Entonces, esto sería la primera parte. Cuando nuestro paciente ingresa a la consulta, vamos a tomar las radiografías de rutina. Posteriormente, si nosotros ya decidimos que vamos a hacer un tratamiento digital, entonces vamos a tener otra serie de elementos que van a ser indispensables, como son las tomografías y los escáneres intraorales. Estos métodos de digitalización son súper importantes y los necesitamos para poder diseñar una guía quirúrgica. Tenemos digitalización de volúmenes completos, como las radiografías o tomografías, como la que estamos viendo en la pantalla, y también tenemos métodos de digitalización de superficie, es decir, la impresión digital, que sería el escaneo intraoral de nuestro paciente. Dentro de la radiología digital 3D, es decir, la tomografía, vamos a tener los archivos DICOM, que son esos cortes que va a tener el volumen de nuestro paciente, y allí se va a alojar toda la información de nuestro paciente, de todos esos cortes que se van a producir. Existen diferentes tipos de tomografías con diferentes tamaños de ventanas de adquisición según el área que nosotros vayamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos este tipo de radiografías o tomografías de gran tamaño, que para el caso de endodoncia no nos serían muy útiles, ya que no nos van a producir unas imágenes con tan alta resolución como si lo harían unas tomografías de menor tamaño. Ya más adelante acá tenemos tomografías de maxilar completo, o tomografías de un solo maxilar, o tomografías de una zona de 3 dientes o una zona mucho más pequeña. A medida que nosotros tenemos tomografías de menor tamaño o de menor tamaño de ventana de adquisición, esta tomografía va a tener una resolución mucho más alta. Es decir, cuando nosotros tomamos este tipo de tomografías, que son de zona de 3 dientes, podemos tener resoluciones de hasta 0.75 micras de cada uno de los cortes. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque la resolución nos va a dar un mejor diagnóstico a la hora de ejecutar este tipo de tratamientos. Es importante también tener en cuenta que cuando nosotros vamos a trabajar dientes para hacer, por ejemplo, endodoncia guiada o cirugía guiada, debemos tener alta resolución y también debemos tener una buena proporción espacial. Los archivos DICOM siempre los debemos tener. Muchas veces el centro radiológico nos envía un visualizador, pero este visualizador no nos va a servir para poder diseñar una guía quirúrgica. Es decir, nosotros debemos sí o sí solicitar los archivos DICOM a nuestro radiológico, para poder con esos archivos DICOM manipularlos y así poder lograr hacer un diseño de una guía quirúrgica. También debemos tener el escaneado del paciente, es decir, la impresión digital de nuestro paciente, que se haría a través de los escáneres intraorales o escáner de mesa, como lo estamos viendo acá en el video. Básicamente lo que hacen los escáneres es tomar una impresión digital de nuestro paciente, y vamos a tener a través de esa impresión digital una serie de archivos.
Estos archivos son los archivos STL o PLY, que son archivos de superficie, básicamente. Acá estamos viendo unas imágenes en donde tenemos los archivos de superficie del maxilar inferior de nuestro paciente. Estos archivos nos van a servir para poderlos llevar a un software de diseño, acoplarlos con la tomografía, o sea, con los archivos DICOM, y asimismo vamos a poder lograr realizar un diseño de una guía quirúrgica. STL significa estándar de triángulos, es decir, que son archivos o una serie de mallas que componen la superficie de nuestro paciente a través de triángulos. O archivos PLY, que son polígonos, básicamente son exactamente lo mismo, pero con la diferencia que los archivos STL son a blanco y negro y los archivos PLY son a color. A la hora de nosotros realizar el diseño de la guía quirúrgica, no hay diferencia entre hacerlo con un archivo STL o un archivo PLY. Lo que sucede es que en este caso, cuando nosotros trabajamos con un escáner de mesa, el escáner de mesa nos va a producir un archivo STL únicamente, o sea, un archivo blanco y negro. Mientras que cuando lo hacemos a través del escáner intraoral, él sí nos puede llegar a producir archivos STL y PLY, es decir, que lo vamos a poder ver a color completamente. Luego de que nosotros ya tenemos a nuestro paciente, tenemos las radiografías, tenemos los archivos DICOM, es decir, la tomografía, y tenemos los archivos STL o PLY, es decir, el escaneo intraoral, ya podemos llevar todo esto a un software y vamos a tener a nuestro paciente digital. En ese momento ya nosotros podemos empezar a hacer el diseño de nuestra guía quirúrgica o cualquier otro tipo de elemento a través de la impresión tridimensional. Esto también va a ser muy útil porque al tener nuestro paciente digital podemos ejecutar el tratamiento en el computador y eso nos va a dar una mayor predictibilidad a la hora de hacer el tratamiento en vivo ya con nuestro paciente. Tenemos que entender qué es una guía quirúrgica. Para poder hacer una guía quirúrgica tenemos que tener en cuenta los pasos anteriores, es decir, hacer todo este proceso de flujo digital en donde tenemos a nuestro paciente, realizamos la historia clínica, posteriormente tenemos los exámenes diagnósticos y al tener ya todos estos exámenes los llevamos a un software para poder hacer el diseño de la guía. Finalmente, una guía quirúrgica es una plantilla que es fabricada en resina de impresión 3D y que está diseñada a partir de esta tomografía y a partir de este modelo de superficie digital. Ya con estas guías nosotros vamos a poder ejecutar diferentes tipos de tratamientos, no solo en endodoncia, sino también en otras especialidades como la implantología, ya que ellos fueron los primeros que empezaron a utilizar este tipo de guías quirúrgicas para sus procedimientos. Tenemos diferentes software para el diseño de las guías. Estos software principalmente han sido diseñados para guías para implantología, pero nosotros ya lo hemos ido incorporando a la endodoncia. Principalmente conocemos el Blue Sky Plan, es el que yo más utilizo personalmente. Es un software muy amigable, es gratuito. Es un software donde nosotros podemos diseñar guías para implantes, para endodoncia, para cirugía. Es un software realmente muy completo. También existen otros software como RealGuide, Nemotec, Exoplan, PlanMeca, TreeShape. Todos principalmente vienen diseñados o están hechos para diseño de guías quirúrgicas para implantes, pero como les mencionaba anteriormente, nosotros hemos ido utilizando también estos software para poderlos llevar a las otras especialidades como la endodoncia. Entonces aquí ya cuando tenemos toda la parte de diseño de nuestro paciente, ya tenemos la impresión 3D, tenemos absolutamente todo, lo llevamos a este software para poder diseñar la guía y posteriormente poderla imprimir para ejecutar nuestro tratamiento. Cuando ya hemos exportado la guía, es decir, ya la hemos fabricado digitalmente en nuestro computador, la llevamos a otro software donde vamos a llevar este elemento para poderlo imprimir. Acá lo que estamos viendo en el video es cómo llevamos la guía a una plataforma.
la acomodamos en esa plataforma de tal manera que cuando podamos imprimirla, la resina se acople perfectamente a esa superficie de la plataforma donde se está imprimiendo. Entonces aquí tenemos que verla por todos los ángulos. Le colocamos a esta guía una serie de bases para que ella se pueda imprimir de manera correcta. Esto lo hacemos a través de las impresoras 3D. Tenemos diferentes tipos de impresoras. Impresoras 3D por extrusión de material, tenemos impresoras de polimerización, impresoras por estereolitografía, impresoras por fusión de polvo, diferentes tipos de impresoras, pero principalmente las que más utilizamos en odontología son las de fotopolimerización, que son esta que podemos ver acá en la imagen. Aquí nosotros tenemos una impresora donde se lleva la resina que es líquida. Luego esa resina se va a ir fotopolimerizando a través de una luz que proviene de la parte inferior de la impresora. Ella se va a ir imprimiendo por capas hasta generar finalmente la estructura de la guía quirúrgica. Cuando sale la guía quirúrgica de nuestra impresora, saldría de esta manera. Ella va a tener una capa inhibida de polimerización, por eso se ve ligeramente brillante y grasosa. Ella debe pasar por un proceso de limpieza posterior a la impresión para que nosotros la podamos utilizar ya con nuestro paciente de manera adecuada. Existen diferentes tipos de resinas. Hay resinas que se pueden esterilizar, otras que que no se pueden esterilizar en calor, sino que solo se pueden desinfectar en líquidos, ya dependiendo pues de cada uno de los materiales. Lo importante es que las resinas deben pasar por ese proceso de lavado y de curado para que finalmente podamos obtener una guía como la que estamos viendo en este momento. Es una guía ya terminada, una guía limpia completamente, en donde tiene sus anillos por donde nosotros vamos a ingresar con el instrumento para poder realizar el tratamiento. Dentro de las guías estáticas tenemos diferentes maneras de soporte de estas guías en cavidad oral. Tenemos las que son óseo soportadas, que van soportadas únicamente en el hueso. Estas se utilizan principalmente en implantología cuando es por ejemplo, un paciente de déntulo y vamos a colocar varios implantes. Esta guía va soportada en el hueso y a través de los anillos guías se hacen las perforaciones para colocar los implantes. También tenemos las guías dentosoportadas o las guías mixtas. Dentosoportadas es que está soportada la guía únicamente en los dientes y mixta cuando está soportada tanto en dientes como en hueso. También podemos tener guía soportada en la mucosa cuando hacemos cirugías sin levantamiento de colgajo. Por ejemplo, en el caso de la endodoncia guiada, nosotros utilizamos guías dentosoportadas porque ellas únicamente están colocadas o soportadas en los dientes, en diente. Cuando trabajamos en cirugía, por ejemplo, ya tendríamos guías mixtas porque están soportadas tanto en diente como en hueso. Las principales ventajas que tienen las guías quirúrgicas, primero, la accesibilidad. Realmente es muy sencillo tener una guía quirúrgica. Es de fácil acceso ya que la mayoría de centros radiológicos pueden fabricar las guías, ya los mismos consultorios odontológicos tienen su propia impresora 3D, entonces es muy sencillo realmente de poder tener una guía quirúrgica. Tiene una ventaja y es que no se va a desviar el instrumento por el cual estamos ingresando, ya que la resina en la cual está fabricada la guía no va a permitir que este instrumento se vaya a desviar. Y también una de las ventajas que tenemos al trabajar con guías es que no necesitamos tanta experiencia operatoria, ya que la guía nos está dando la vía de inserción al diente o al elemento que nosotros vamos a trabajar. Entonces, realmente, el trabajar con guías quirúrgicas es muy seguro, siempre y cuando las guías estén bien fabricadas, lógicamente, estén bien fabricadas y estén bien diseñadas.
También hay desventajas, como todo, es importante tenerlas en cuenta. Una de las principales desventajas que tiene la guía estática es que solo puede trabajar en las porciones rectas del conducto. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a trabajar un diente calcificado, únicamente la guía nos va a funcionar para trabajar la parte recta del conducto, ya que el instrumento cortante no puede precurvarse para llegar a porciones del conducto que no son rectas. También tenemos el aumento de calor en la estructura dental, entonces esto puede generar microcracks. Es importante tenerlo en cuenta, por eso el instrumento que estemos utilizando cuando trabajamos con guías quirúrgicas debe tener una velocidad controlada y un torque controlado para no generar demasiado calor en el tejido dentario y de pronto al generar mucho calor podemos tener necrosis en el ligamento periodontal o agrietamiento del tejido. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta no generar mucho calor, mucha velocidad para que no vayamos a tener este tipo de alteraciones en la estructura dental. La irrigación es limitada, ya que las fresas que utilizamos para los procedimientos no tienen irrigación. Debemos hacer una irrigación indirecta. Y también pues depende de muchos otros factores. Por ejemplo, si la tomografía que realizamos para poder hacer el diseño de la guía no quedó adecuada, no fue una buena tomografía, no tuvo una buena resolución, entonces esto ya nos va a generar una posible alteración en el tratamiento. Entonces eso es un factor súper importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una planificación digital. Dentro de los usos que le estamos dando a la navegación estática, tenemos usos para endodoncia no quirúrgica y endodoncia quirúrgica. Dentro de la endodoncia no quirúrgica, es decir, endodoncia convencional, la estamos utilizando para endodoncia guiada, es decir, conductos calcificados. También la estamos utilizando para retratamiento y para remoción de materiales. Cuando hablo de remoción de materiales, nos puede servir, por ejemplo, para la remoción de postes de fibra de vidrio, que normalmente nosotros lo hacemos con la técnica tradicional, que sería ultrasonido, magnificación, microscopio, o muchas veces ni siquiera lo hacemos con magnificación, entonces se hace mucho más difícil este tipo de procedimientos y podemos tener una serie de errores mucho mayores. Entonces, a través de las guías quirúrgicas podemos hacer estos procedimientos mucho más seguros, ya que vamos a entrar a la porción del conducto únicamente que queremos trabajar. Dentro de la parte quirúrgica, estamos también trabajando la cirugía endodóntica guiada, estamos trabajando el autotransplante o autoimplante, el reimplante intencional y la regeneración periodontal. Todo esto lo podemos hacer a través de la planificación, diseñar una guía quirúrgica, imprimirla y poder ejecutar este tipo de tratamientos en nuestro paciente de manera mucho más eficaz. Entonces acá vamos a empezar ya a dar ejemplos específicos de los tratamientos que hemos ido ejecutando a través de la cirugía guiada, principalmente. Entonces, vamos a hablar primero del autotransplante o autoimplante, que realmente es un procedimiento que no solo los endodoncistas deberíamos manejar, sino también los odontopediatras, ya que la mayoría de veces o de la mayoría de casos que podríamos utilizar este tipo de técnica se da en pacientes jóvenes que han sufrido de trauma. ¿Qué nos dice la literatura? Que el éxito de este tipo de procedimientos está entre el 70 y el 97%, que es realmente muy alto. Es un tratamiento muy eficaz siempre y cuando se haga de la manera correcta. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que pueden alterar o influenciar el pronóstico de estos tratamientos. El más importante, el principal factor que puede influenciar el pronóstico es que nosotros tengamos el ligamento periodontal viable, es decir, que cuando nosotros hagamos la exodoncia del diente que vamos a trasplantar a otro lugar, estas células del ligamento periodontal estén intactas, estén lo más conservadas posible para que podamos tener una cicatrización de ese diente que va a llegar a un nuevo lecho receptor.
También es importante tener en cuenta la edad del paciente. Entre más joven sea el paciente, mucho mayor tasas de éxito vamos a tener. El desarrollo radicular y la anatomía del diente donante también es muy importante. Hay dientes que por su anatomía son muy difíciles de extraer y eso va a hacer que el pronóstico también disminuya. También es importante tener en cuenta el suficiente soporte óseo que va a tener el alvéolo, es decir, el alvéolo que va a recibir ese diente debe tener un suficiente soporte óseo para que ese diente se pueda anclar de manera adecuada o pueda cicatrizar de manera adecuada. Importante también la técnica quirúrgica traumática, es decir, el diente que nosotros vamos a extraer debe extraerse de la manera más suave posible, más atraumática, menos invasiva posible para proteger esas células del ligamento periodontal. Debemos adaptar también el lugar receptor, es decir, el hueso donde vamos a recibir ese nuevo diente, también lo debemos adaptar de manera adecuada. Los métodos de estabilización también son muy importantes, ya que si el diente no se estabiliza correctamente, vamos a tener probablemente un rechazo o una pérdida de ese autoimplante. Igualmente, los cuidados posoperatorios son muy importantes, ya que el paciente debe evitar morder por ese lado mientras el diente se estabiliza completamente. La higiene oral del paciente también juega un papel súper importante y todos los factores asociados a posibles enfermedades que pueda tener el paciente. Esto también nos va a influir en el pronóstico a largo plazo. Dentro de los factores que vamos a tener en cuenta para esta planificación, vamos a tener el diseño, la planificación, la impresora y los prototipos, que son los elementos físicos que necesitamos. Vamos a necesitar otra serie de equipos como el motor de implantes, el piezo eléctrico, los materiales de regeneración y la magnificación. Y súper importante para tener en cuenta, debemos tener la habilidad quirúrgica para poder realizar el procedimiento lo más atraumático posible para poder llevar este nuevo diente a su nuevo lecho receptor de la mejor manera posible. Aquí les voy a mostrar un caso que realizamos. Este fue un autotransplante de un diente 18 y lo llevamos al lugar del diente 36. Es una paciente que ingresó a la consulta con un diente 36, con un núcleo, una corona, un tratamiento de endodoncia realizado. Es un diente que tenía una lesión apical, el diente tenía una periodontitis apical asintomática. Ya sospechábamos de fractura en ese diente, entonces decidimos hacer la exodoncia y hacer el autotransplante. En este caso, el diente donante que íbamos a utilizar era el diente 18 y lo íbamos a trasplantar a esta zona del diente 36. Este fue en nuestra tomografía, entonces ahí podemos observar que el diente 36 tiene un núcleo, una corona, realmente es un material con, con mucho, con muy poco soporte realmente. Había fisuras en el diente, por eso decidimos hacer la extracción para poder hacer el autotransplante. Este era el diente donante, es el diente 18. Ya podemos verlo. Es súper importante que nosotros dentro de la planificación que hacemos, que ejecutamos, podamos tomar todas las mediciones en sentido mesial, distal, vestibular, para que estemos completamente seguros que el diente que vamos a trasplantar, es decir, este 18, pueda llegar hasta al alvéolo del diente 36 de manera adecuada. Entonces es importante tener en cuenta todas estas medidas. Este diente desafortunadamente tenía una curvatura apical bastante grande, lo cual dificultó un poco el momento de la exodoncia. Como les digo, la exodoncia debe hacerse lo menos traumática posible. Entonces, este fue nuestro diseño. Acá estamos verificando digitalmente cómo vamos a llevar ese diente a su nuevo lecho receptor.
es un diente que tenía una curvatura bastante grande, entonces realmente esa fue la parte más compleja del procedimiento. Aquí lo que hicimos fue un diseño de varias guías quirúrgicas y el diseño del diente donante, que sería este diente 18. En este caso acá podemos observar dónde están las guías quirúrgicas de estabilización y la guía de fresado. Entonces, dentro de la planificación, nosotros lo que hicimos fue, primero, definir cuál era el tamaño del diente adecuado para poderlo llevar al lecho receptor, tomar todas estas mediciones, tanto de profundidad como lateralmente, de mesial a distal y de vestibular a palatino, para estar seguros que ese diente sí nos iba a servir para llevarlo a este nuevo lecho receptor. También teníamos que diseñar unas guías quirúrgicas para poder hacer el fresado del hueso, ya que este septum que se encontraba en el diente no nos permitiría entrar el nuevo diente receptor. Entonces nosotros en este caso teníamos que hacer un fresado en esta zona, en la zona de la furca del hueso, para poder crear ese lecho de manera adecuada para que el nuevo diente pudiera alojarse de manera correcta. También imprimimos un modelo del diente, una réplica del diente que íbamos a trasplantar. Imprimimos varias guías quirúrgicas. En este caso tenemos la guía de estabilización, es decir, la guía que nos va a permitir que el diente se posicione en la manera en que lo diseñamos. Y tenemos otras dos guías quirúrgicas que son para el fresado. Esta es la fresa con la que íbamos a realizar el fresado del hueso para poder llevar este diente de manera adecuada. Tenemos nuestra réplica en impresión 3D. Tenemos nuestra guía con la fresa para hacer la modificación del hueso. Acá vemos la réplica del diente que vamos a trasplantar en la guía quirúrgica. Y ya este sería nuestro primer paso operatorio. Es decir, acá hacemos la exodoncia del diente que se va a perder. Este diente pues tenía una lesión, fue un poco difícil la exodoncia. Es importante que nosotros debemos conservar la mayor cantidad de hueso posible en esta zona vestibular y lingual, y igualmente en la zona mesial y distal, porque es el hueso que nos va a ayudar a que el nuevo diente se ancle adecuadamente. Hicimos la exodoncia. Posteriormente colocamos las guías de fresado para poder fresar adecuadamente ese lecho receptor. Cuando nosotros ya hicimos este fresado, ahí sí empezamos a llevar nuestra guía quirúrgica con nuestro diente réplica para irlo acomodando. Entonces acá el diente réplica nos sirve para poder adaptar adecuadamente el lecho receptor. Cuando el diente ya se ha podido posicionar de la manera correcta, en ese momento ya podemos hacer la exodoncia del diente real. Acá vemos como el diente ya está colocado en posición, el diente réplica colocado en posición, y en ese momento ya hacemos la exodoncia del diente superior, es decir, del diente donante. Tuvimos este inconveniente, sabíamos que iba a ocurrir, el diente tenía una curvatura muy abrupta en la zona apical, entonces hubo una fractura de esta parte de la raíz, por lo cual decidimos hacer apicectomías y preparación apical antes de llevar el diente a implantarse. Entonces acá hacemos la apicectomía, hacemos la preparación apical y la obturación apical. Utilizamos un cemento biocerámico. Esto lo hicimos con un tiempo quirúrgico de 9 minutos. La idea era que nosotros, entre menos tiempo quirúrgico estuviéramos con el diente extraoral, pues las células del ligamento periodontal se iban a mantener mucho más viables. En total nos demoramos 9 minutos con el diente fuera de la cavidad oral, lo llevamos a la posición donde ya habíamos colocado la réplica anteriormente y finalmente lo estabilizamos. Colocamos una férula flexible durante 2 semanas y una sutura en X para poder llevar todo el tejido periodontal
que cubriera completamente el diente. Este fue el posoperatorio, la radiografía posoperatoria. A las 2 semanas hacemos el tratamiento de endodoncia. El diente ya había tenido previamente la apicectomía durante la cirugía. Posteriormente debimos hacer la endodoncia, que se realizó a las 2 semanas. Hicimos un control a las 4 semanas y en ese momento ya retiramos la férula. Aquí vemos ya el control. Y posteriormente se hizo la rehabilitación, que se realizó al mes y medio de haber hecho todo este procedimiento. La rehabilitación se hizo con una incrustación. Esta sería ya acá podemos ver ya el material definitivo, la incrustación definitiva, el control final y el control a 4 meses, donde ya vemos que hay cicatrización de ese hueso. El diente en este momento está funcionando ya de manera oclusal completamente normal, hay ausencia de sintomatología y debemos continuar pues con los controles por lo menos a 3, 4 años idealmente. Tenemos muchas ventajas con el autotrasplante, pero principalmente es la preservación de hueso alveolar, la preservación de la encía adherida, y es súper, súper bonito esto porque nosotros podemos mover estos dientes con ortodoncia. Entonces, muchas veces esto ocurre en pacientes muy jóvenes que van a necesitar tratamiento ortodóntico. Un implante tradicional no podría moverse con ortodoncia, por el contrario, un diente natural como es el autotrasplante sí se puede mover, entonces tiene una serie de ventajas. Cuando nosotros tenemos dientes con el ápice abierto, el diente no va a necesitar tratamiento de conducto porque se va a revascularizar solo. En este caso, como era un diente con ápice cerrado que adicionalmente se fracturó, tuvimos que hacer el tratamiento de conducto y la apicectomía. Entonces es un tratamiento realmente idóneo en pediatría, puede moverse con ortodoncia, va a mantener el ligamento periodontal y la altura del hueso alveolar. También hay algunas desventajas, como principalmente que es una cirugía mucho más agresiva y compleja. Puede haber reabsorción radicular inflamatoria si no se realiza el procedimiento de manera adecuada. Puede haber fracturas, pérdida de nivel óseo. Pero esto ocurre cuando el tratamiento no se ha ejecutado de la manera correcta, y al hacerlo de manera digital pues va a ser mucho más predecible que hacerlo de la manera tradicional. Dentro de la parte microquirúrgica de endodoncia también podemos realizar a través de las guías quirúrgicas la cirugía endodóntica. ¿Qué nos dice la literatura? Que cuando hacemos osteotomías de gran tamaño, la cicatrización no es la ideal. Hay mayores complicaciones posoperatorias y esto va a traer consecuencias a largo plazo, como una cicatrización incierta o fallida. ¿Qué es lo que buscamos básicamente con el tratamiento guiado? Es que estas osteotomías y todo este procedimiento sea mucho más corto, más eficaz, más rápido y menos invasivo para el paciente. La literatura nos dice que la cirugía endodóntica tradicional tenía en promedio un éxito del 59% cuando se hacía con fresa y amalgama. Esto ha ido cambiando a través del tiempo y hemos ido aumentando ese nivel, esos tasas de éxito hasta un 94% al utilizar eh, elementos mucho más adecuados, como puede ser el ultrasonido, materiales biocerámicos, y definitivamente el uso del microscopio también aumenta estas tasas de éxito. El objetivo principal de la cirugía guiada, específicamente en endodoncia, es aumentar la exactitud y la precisión en la localización del ápice. Básicamente, es que a través de la guía quirúrgica nosotros podamos llegar al ápice de una manera mucho más rápida y más efectiva que cuando lo hacemos con la técnica mano alzada. También vamos a preservar las tablas óseas, ya que podemos utilizar esta tabla este disco óseo como un autoinjerto. La cirugía endodóntica guiada es mucho más predecible que la cirugía tradicional, ya que el nivel de precisión es mucho mayor porque tenemos
que tener en cuenta que las osteotomías son más pequeñas, son más reducidas, el tiempo quirúrgico también es muchísimo menor a la cirugía convencional. Entonces, realmente es un tratamiento que va a generar mucho más éxito en nuestro paciente y va a ser menos traumático que la cirugía tradicional. Tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones prequirúrgicas y el diseño a la hora de realizar estos tratamientos. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el tamaño de la osteotomía, eso lo va a dar la fresa con la que vayamos a trabajar, la longitud de la apicectomía, el ángulo del bisel, la profundidad de fresado, todo esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. Normalmente nosotros hacemos apicectomías de 3 milímetros para eliminar pues esta parte apical. Cuando lo hacemos con cirugía guiada, eliminamos también la misma cantidad de tejido, podemos eliminarlo. Lo hacemos a través del diseño en el computador, nosotros decidimos cuánto tejido vamos a remover. También definimos el ángulo del bisel, el bisel que vamos a tener al momento de hacer la apicectomía. Acá definimos cuál va a ser la vía de inserción de la fresa y cuál va a ser la angulación para poder remover adecuadamente el tercio apical para poder hacer posteriormente la preparación y la obturación apical. Este es un caso clínico de un paciente que llegó a la consulta con una lesión de gran tamaño, un diente, un molar inferior, un diente 36 con una periodontitis apical sintomática. Hicimos la tomografía, observamos que había una lesión de gran tamaño que comprometía las dos raíces, pero las corticales estaban intactas. Entonces, este es uno de los casos en que podemos utilizar la cirugía guiada, ya que llegar a estas raíces cuando la cortical está intacta es mucho más difícil que cuando tenemos una fenestración. Hicimos el diseño en el software Blue Sky Plan, en donde definimos cuál va a ser la vía de inserción de esa fresa para hacer la apicectomía. Aquí hacemos el diseño donde verificamos cuánto tejido vamos a cortar. Posteriormente imprimimos la guía, la montamos en boca. Aquí ya estamos en el procedimiento quirúrgico donde hacemos la elevación del colgajo y a través de la guía quirúrgica con una fresa trépano o trefina hacemos la apicectomía y la osteotomía simultáneamente. Entonces el anillo guía nos va a permitir el acceso directo hasta el ápice radicular, muchísimo más rápido que la cirugía tradicional donde nosotros tenemos que buscar a mano alzada el ápice. Acá ya cuando la fresa ha llegado hasta su destino, retiramos la guía quirúrgica, quedan marcados los discos óseos o el autoinjerto, lo removemos y posteriormente ya tenemos ubicado el ápice para hacer la preparación y la obturación. En este caso utilizamos biodentina para hacer la obturación de los conductos radiculares. Hacemos el control de obturación y hacemos la regeneración ósea. En este caso utilizamos un seno injerto. Nosotros también podríamos utilizar el disco óseo que salió del mismo paciente, que sería como un injerto autólogo. Acá tenemos ya el injerto colocado y utilizamos una membrana de colágeno tipo 1 para la regeneración. Hacemos el control postquirúrgico, en donde ya empezamos a ver cicatrización alrededor de este tejido que trabajamos. Tenemos un segundo caso clínico. Estos fueron un paciente al cual operamos simultáneamente dos dientes, el diente 36 y el diente 24. También lo hicimos con guías quirúrgicas. Hicimos primero el diente 36, donde vemos que la cortical está completamente intacta. Acá estamos, este es el diente que vamos a trabajar. Cuando lo hacemos de la manera tradicional, tendríamos que empezar a buscar
a mano alzada donde estaría localizado el ápice, mientras que cuando lo hacemos guiado ya vamos a llegar directamente al lugar de manera mucho más rápida. Acá montamos la guía quirúrgica y a través de este anillo guía es por donde va a ingresar la fresa para hacer el corte del hueso y el corte de la raíz simultáneamente. Acá estamos entrando con el motor y estamos entrando con la fresa trépano o trefina. Queda marcado el lugar donde hicimos el fresado. Esto lo retiramos con una cucharilla. Y aquí vemos que salió completo tanto ápice como cortical ósea y la lesión. Todo salió simultáneamente. Entonces este procedimiento realmente se demora muy poco, es menos traumático para nuestro paciente y es mucho más efectivo que la cirugía tradicional. Acá hacemos la inspección, vemos con el microespejo dónde están localizados los conductos para posteriormente hacer la preparación y la obturación apical. Acá utilizamos MTA como material de obturación apical, verificamos y posteriormente hacemos la regeneración. Acá utilizamos un seno injerto y una membrana de colágeno tipo 1. Acá hacemos nuestro control postquirúrgico. Es una cirugía que tardó aproximadamente 30 minutos. Realmente fue muy, muy rápida. Hacer esto de manera guiada es mucho más efectiva y para el paciente realmente es más cómodo. En el mismo acto quirúrgico, en el mismo momento, hicimos el diente 24. Entonces anestesiamos, hicimos la elevación del colgajo, montamos la guía quirúrgica. Esta guía tenía 2 anillos. Hicimos las perforaciones para poder llegar al ápice del diente 24. Utilizamos esta fresa trefina para el diente superior, que es de 3.5 milímetros de diámetro. Posteriormente hacemos la preparación con ultrasonido y hacemos la obturación y la colocación del material de regeneración. Este es otro caso de cirugía guiada en donde trabajamos 2 dientes, la raíz distal del diente 36 y la raíz mesial del diente 37. Era un paciente que tenía tratamientos endodónticos previos, ya se le había hecho tratamiento endodoncia, retratamiento y la lesión persistía. Decidimos hacer la cirugía en este caso. El paciente presentaba corticales intactas, al igual que el primer caso que les mostré. La lesión era bastante grande, pero con las corticales intactas en vestibular. Hicimos el diseño de la guía quirúrgica en el software Blue Sky Plan, donde teníamos también 2 anillos guías. Cada anillo era para cada una de las raíces. Es importante acá tener en cuenta que la guía quirúrgica nos va a proteger las estructuras anatómicas como por ejemplo el mentoniano o el nervio dentario inferior, ya que en el diseño nosotros estamos colocando la vía de inserción de la fresa de manera que no vaya a haber ningún riesgo de tocar o seccionar, en este caso el nervio. Entonces es mucho más seguro, ya que nosotros planificamos previamente esto para poder evitar estas estructuras anatómicas. Tenemos la guía ya impresa y este fue el procedimiento quirúrgico donde montamos la guía, hacemos un colgajo de espesor total y a través del anillo empezamos a entrar con nuestro sistema de fresado para poder llegar al conducto y a la raíz y perforar completamente la cortical. Luego removemos los discos o el disco óseo que nos va a quedar en la parte vestibular. Estos discos los podemos utilizar como un autoinjerto. Es importante poderlos fijar muy bien para no tener
secuestros óseos. Es importante que de pronto también utilicemos materiales de regeneración como una membrana de colágeno para evitar que este disco se vaya a mover. Él debe estar completamente estable para que pueda haber una cicatrización adecuada. Era una cortical realmente muy gruesa. Ahí podemos ver cuando retiramos el fragmento y ya quedaría expuesta la raíz para que podamos hacer la preparación y la obturación. Posteriormente hacemos la parte de regeneración, control postquirúrgico, control a los 12 meses, en donde podemos ver que el corte fue de manera adecuada, un corte limpio que genera la fresa, y vemos que ya hay parte de esta regeneración en esta zona, después de haber pues, visto inicialmente que era una lesión de gran tamaño. No hubo compromiso con el nervio dentario inferior, no tuvimos ningún tipo de alteración luego del tratamiento. Y finalmente, entrando a la parte de endodoncia guiada, estos son también otras maneras de utilizar la planificación digital en endodoncia. ¿Qué nos dice la literatura? Nos reporta que el manejo endodóntico de los conductos calcificados está considerado como el nivel más alto de dificultad según la Asociación Estadounidense de Endodoncistas. Realmente cuando nosotros tratamos de localizar conductos calcificados, podemos tener muchos errores de procedimiento y estos errores de procedimiento implican hasta el 75% de las perforaciones durante el intento de localización de estos conductos calcificados. Por lo cual realmente hacerlo de manera guiada va a ser mucho más efectivo y eficaz para, para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos de manera mucho más segura para el paciente. Dentro de las indicaciones que tenemos para la cirugía, para la endodoncia guiada, está principalmente la más común, que serían los conductos calcificados. Normalmente estos conductos generalmente ocurre por trauma. Posterior a un trauma se ve que la luz del conducto se empieza a perder y es donde nosotros ya empezamos a tener este tipo de retos para poder llegar a ubicar estos conductos. También nos puede servir para la remoción de postes de fibra de vidrio en retratamientos o en conductos que no hayan sido localizados en la fase inicial de algún tratamiento. El abordaje convencional tiene ciertas desventajas. El abordaje convencional de conductos calcificados vamos a tener una destrucción excesiva del tejido dentario y posterior a eso pues podríamos tener una fractura del diente. Esto es lo que queremos evitar al hacer procedimientos guiados. Lo que queremos es tratar de conservar la mayor cantidad de tejido posible para que podamos tener un diente que se pueda rehabilitar de manera adecuada. Cuando nosotros desgastamos el diente en exceso, vamos a reducir su pronóstico a largo plazo y vamos a tener un riesgo de fractura muchísimo mayor. Entonces, la idea es que nosotros tratemos de ser lo más conservadores posible para evitar alterar esta geometría de los conductos radiculares y poder tener el diente de manera mucho más conservada a largo plazo. Hay limitaciones dentro de la parte guiada de la endodoncia y es que solo podemos trabajar en la porción recta del conducto radicular. Entonces, si nosotros tenemos de pronto una zona calcificada más allá de la curvatura, pues la fresa no podría llegar hasta allá. También la limitación en la apertura, si el paciente tiene apertura limitada, va a ser mucho más difícil poder llegar al conducto radicular con estos instrumentos que son instrumentos de gran tamaño. Dentro de la literatura nos reporta que la técnica guiada, la técnica de endodoncia guiada estática es muy segura, independientemente de la cantidad de calcificación y el riesgo de perforación es bajo. No diría que es nulo, pero sí es bajo, ya que nosotros estamos planificando este tratamiento y tenemos que tener en cuenta la vía de inserción de esa fresa. Esto va a minimizar el riesgo de perforación. Entonces es mucho más seguro que el tratamiento convencional cuando lo hacemos
a mano alzada buscando conductos calcificados con ultrasonido, con otro tipo de fresas. Comparado con la técnica guiada, pues va a ser esta mucho más segura. Tenemos que tener en cuenta la planificación, que la podemos hacer en el software Blue Sky o en cualquier otro software de planificación de guías quirúrgicas, en donde tenemos que tener los archivos DICOM y los archivos STL. Esto es indispensable para poder realizar la guía quirúrgica. Luego vamos a acoplar estas dos superficies, la superficie del STL con los archivos DICOM de nuestro paciente, para poder generar el diseño de la guía. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta la vía de inserción de la fresa, qué tan profundo va a llegar esa fresa, cuál va a ser la inclinación de esa fresa. Ella debe llegar hasta donde inicia la luz del conducto. Entre más calcificado esté el diente, entre mayor sea el nivel de calcificación, la fresa debe llegar cada vez más profundo. Entonces vamos a tener que ser un poco más delicados en este paso cuando la fresa llega un poco más hacia la parte apical. Vamos a diseñar nuestro anillo por donde va a entrar la fresa. Y finalmente vamos a exportar esta guía quirúrgica ya lista para poderla imprimir en nuestra impresora 3D. Acá ya tendríamos nuestra guía completamente terminada, la guía impresa, para poderla utilizar en nuestro paciente. Este es un caso clínico de un paciente que llegó a consulta. Este es un diente 22 con un diagnóstico de periodontitis apical asintomática. Es un diente que habían intentado ubicar el conducto, pero no lo habían conseguido. Acá podemos ver en el corte de la tomografía que prácticamente no hay casi luz de conducto, pero hay una zona radiolúcida periapical que nos indica que hay una infección activa en este diente que había tenido un trauma. El diente iba para rehabilitación de núcleo y corona, entonces decidimos intentar hacer el tratamiento guiado. Hicimos el diseño en el Blue Sky Plan, teniendo en cuenta la profundidad de fresado y teniendo en cuenta la inclinación de la fresa para no desviarnos del conducto radicular. Hicimos el diseño de la guía quirúrgica. Es súper importante que cuando hacemos una guía hagamos estas ventanas, estos agujeros que se llaman ventanas de verificación. Esto se utiliza para que nosotros podamos asentar la guía de manera adecuada en los dientes y podamos verificar a través de estos agujeros que la guía está completamente asentada en el diente. Y hacemos también ventanas en la parte frontal. Colocamos un anillo metálico en la guía quirúrgica por el cual va a ingresar la fresa con la cual vamos a hacer el fresado para llegar a la luz de conducto. Acá es importante marcar donde primero marcamos por donde vamos a hacer el fresado. Montamos la guía. Yo le pido al paciente que muerda siempre para que esa guía quede completamente fija y estable. Y por este lado entonces ya empiezo a hacer el fresado. Importante también que no se nos desvíe el motor, entonces es importante tener un correcto apoyo para que no se vaya a desviar la fresa. Acá ya estamos en el proceso. La fresa no tiene irrigación por sí sola, entonces debemos hacer la irrigación indirecta para que no vaya a haber sobrecalentamiento de la estructura dental. Acá estamos trabajando con una velocidad aproximada entre 900 a 1000 revoluciones. Lo estoy haciendo con el motor rotatorio, con el motor de endodoncia. Vamos haciendo radiografías de verificación para estar seguros que estamos entrando en el lugar adecuado. Y cuando el tope de caucho llegue finalmente al anillo, nos detenemos y ahí ya continuaríamos haciendo el tratamiento endodóntico convencional. Acá verificamos, hacemos la patencia para poder llegar al conducto.
Finalmente, ya cuando podemos acceder al conducto, tomamos radiografía, verificamos que la lima esté ingresando adecuadamente y ahí ya pasamos a hacer nuestro tratamiento endodóntico convencional. En este caso, logramos tener algo de extrusión de material de obturación, del el cemento sellador alcanzó a extruirse un poco. La gutapercha no llegó hasta la porción apical, ya que era una zona demasiado calcificada, pero logramos tener pues una limpieza del conducto adecuada. Acá hicimos un control al mes, el paciente no tenía ningún tipo de sintomatología y empezamos a ver cómo se iba resolviendo esta lesión apical. Tenemos un segundo caso clínico de un paciente con un diente anterior, que tuvo trauma previo, un diente 21 con una periodontitis apical asintomática, un diente con una zona radiolúcida periapical, una lesión considerable. Vemos en la tomografía que ya hay fenestración de la cortical vestibular. Hacemos una tomografía donde podemos ver que hay muy poca luz de conducto. Realmente acá alcanzamos a tener algo de luz en el tercio apical únicamente. El resto del conducto estaba completamente obliterado y por eso decidimos hacerla de manera guiada. A través del Blue Sky Plan hacemos el diseño de la guía teniendo en cuenta la vía de inserción de nuestra fresa, la profundidad. Imprimimos la guía quirúrgica y este es nuestro caso ya finalizado, en donde logramos encontrar el conducto y hacer una obturación para poder resolver este caso de la manera menos invasiva posible. Tenemos otro caso más de un diente 42 con una periodontitis apical, una zona radiolúcida periapical en este diente que había tenido trauma. Vemos que la luz del conducto es mínima, muy escasa. Decidimos hacerlo de manera guiada. Aquí diseñamos también con el software Blue Sky Plan, haciendo una profundización hasta donde veíamos el inicio de la luz del conducto. Verificamos cuál va a ser la vía de inserción de esa fresa, cuál va a ser la vía por donde vamos a ingresar. Casi siempre cuando hacemos estos procedimientos guiados, la apertura del diente, la vía de inserción es un poco más incisal o muchas veces termina siendo un poco más vestibular que la apertura tradicional que se hace por lingual. Imprimimos la guía, colocamos el anillo metálico dentro de la guía para que podamos a través de ese anillo metálico trabajar con nuestra fresa. Logramos encontrar el conducto radicular y hacer una obturación adecuada para resolver este caso también de la manera menos invasiva posible. Y finalmente, pues me gusta dejarles este mensaje que puedes hacer bien lo que ves, si ves bien lo que haces, es importante tener en cuenta que nosotros trabajamos en espacios realmente muy pequeños y se hace muy difícil lograr acceder a ciertas anatomías. Entonces, la magnificación, el microscopio, todos estos procedimientos guiados nos van a ayudar de una manera mucho más precisa para poder tener tratamientos de mayor calidad. La odontología definitivamente es un arte y se basa en la precisión y muchas veces nuestro ojo no es capaz de lograr llegar a ver espacios tan pequeños como si podemos hacerlo a través del microscopio y la magnificación. Y como conclusiones, definitivamente la navegación estática con guías quirúrgicas
va a hacer que el tiempo intraoperatorio sea mucho menor. Vamos a hacer tratamientos más detallados con un éxito mucho mayor que un tratamiento a mano alzada. La navegación estática definitivamente es un complemento para mejorar los resultados de la endodoncia quirúrgica y la endodoncia no quirúrgica. El tiempo operatorio definitivamente va a cambiar mucho y la función de estas guías impresos disminuye el riesgo en áreas cercanas a estructuras anatómicas. Vamos a proteger mucho más dientes y otros tejidos que puedan estar alrededor el área que vamos a trabajar. Entonces, definitivamente con la navegación estática vamos a ser mucho más eficaces en cualquier tipo de tratamiento. Muchísimas gracias por su atención. Estos son mis contactos. Cualquier duda que tengan, si necesitan de pronto los artículos, yo se los puedo compartir. Están súper bienvenidos acá a Colombia a los cursos que estamos dictando de cirugía guiada, endodoncia guiada, de microscopio. Entonces, pues, por acá en Colombia, todos están bienvenidos.